A partir de 1957 podemos hablar de otro franquismo diferente, el segundo franquismo. De hecho, hasta hace muy poco, los temas de selectividad se dividían así: primer franquismo hasta aquí y luego segundo franquismo, que son los años 60 y 70. Entonces, desde 1957 se va a modernizar el sistema político y administrativo, aunque se van a mantener intactos todos estos principios del régimen: el movimiento nacional, el nacionalcatolicismo, etc. Pero ahora con un aperturismo social y económico, contando que estamos siempre dentro de un sistema dictatorial. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado de ese año, del 57, va a descentralizar y modernizar un poco la administración, separando la actividad del gobierno de la del Estado, aunque Franco va a seguir como jefe de todo. En el 58 es aprobada la Ley de Convenios Colectivos, que adapta el marco laboral a la realidad y será el prólogo de la Ley Sindical del 71. En el 66 es muy importante la Ley de Prensa, que sustituía a una que se promulgó en 1938. Imaginaos el tiempo que pasa entre una y otra con todos los cambios ocurridos. Esta ley va a eliminar la censura, favoreciendo la aparición de nuevos medios de comunicación, nuevas editoriales, y así van a aparecer revistas, periódicos privados. Esto no quiere decir que no hubiera censura, que no hubiera control de lo que se publicaba. Esto quiere decir que hay un mayor aperturismo. Evidentemente, dentro del gobierno hay gente que está muy en contra de esto, porque tienen miedo de que este aperturismo lleve a la gente a pensar diferente y a salir a la calle a protestar. Entre los detractores más importantes están Carrero Blanco y López Rodó, que van a considerar todo esto muy perjudicial para la moralidad española, para la política y sobre todo para la unidad religiosa. En diciembre de 1966 se va a aprobar una de las leyes fundamentales, la Ley Orgánica del Estado, que va a ser publicada en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, en 1967. Es la última ley fundamental. Se va a aprobar en referéndum, un referéndum muy controlado, las votaciones en el franquismo están muy controladas, y va a modificar por una parte las leyes anteriores y va a establecer la plenitud de la democracia orgánica, como decía el régimen. ¿Por qué? Porque va a incorporar a las Cortes el tercio familiar del que hemos hablado antes. Además, consolida y reafirma la monarquía porque España es un reino, como dice la Ley de Sucesiones de 1947. Carrero Blanco, ante esta reafirmación de que España es una monarquía, va a conseguir que Franco nombre heredero a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, el 22 de julio de 1969. El 22 de julio de 1969, el Generalísimo, en un histórico mensaje, propone a las Cortes Españolas el nombramiento de don Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor en la jefatura del Estado a título de rey. Con una abrumadora votación favorable, los procuradores refrendaron la decisión de Francisco Franco. Al día siguiente, a las 11 de la mañana y en el Palacio de la Zarzuela, don Juan Carlos acepta solemnemente la propuesta del Generalísimo. Con él están la princesa y sus hijos. Y ese mismo día, ante un nuevo pleno de la Cámara Legislativa, Su Alteza Real, el Príncipe de España, presta juramento y dirige un mensaje al pueblo español. Señor, en este histórico momento, en el que los españoles vemos asegurada en vuestra Alteza y vuestros sucesores la continuidad del orden regular sucesorio y de los principios del movimiento y demás leyes fundamentales del reino, las Cortes Españolas esperan confiadamente la decisión de vuestra abnegada entrega al servicio de la patria y a la empresa de su engrandecimiento, en paz, justicia y libertad. Dios os guarde, Señor. Puedo a los señores procuradores que pongan en pie. En nombre de Dios y sobre los santos evangélicos, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
El príncipe ese día jura fidelidad a Franco, a las leyes fundamentales, al movimiento nacional, etcétera, etcétera. Así, Franco cierra un poco la inestabilidad que suponía el hecho de que él estaba en una edad avanzada y aún no estuviera clara la sucesión. ¿El qué pasaría con el franquismo sin Franco? El problema de esto es que Franco se está saltando la línea sucesoria de la dinastía borbónica. El padre de Juan Carlos, don Juan de Borbón, todavía está vivo en ese momento y es el depositario de los derechos de la corona por ser hijo de Alfonso XIII. Esto supone un distanciamiento y un enfrentamiento entre el propio padre y el hijo. En estos años se van a aprobar también otras leyes importantes en las que no vamos a entrar, pero que sí hay que tener en cuenta, que son la Ley de Seguridad Social, la Ley de Libertad Religiosa, la Ley Orgánica del Movimiento y del Consejo Nacional y la Ley General de Educación. En esta segunda etapa del franquismo, en cuanto a política exterior, hay que tener en cuenta la mejora de relaciones con Estados Unidos, con Hispanoamérica, con el Reino Unido, sobre todo por el tema de Gibraltar, que se enfría la confrontación, e incluso un cierto acercamiento con lazos comerciales y diplomáticos con algunos países del bloque comunista. En esta época es muy importante la descolonización de los territorios africanos. Estamos en ese contexto de descolonización, que era estos que tenéis en pantalla, los que tenía España todavía. El Protectorado del Norte, IFNI, el Sáhara Español y Guinea Ecuatorial, además de una serie de islas como las Canarias, por ejemplo, que siguen siendo parte de España hoy en día, pero que geográficamente están en el continente africano. En el 56 se produce la independencia del Protectorado de Marruecos, en el 68 la independencia de Guinea, en el 69 se entrega IFNI a Marruecos y en el 73 nace el Frente Polisario en el Sáhara Español para alcanzar la independencia. ¿Cuál es el problema? Que al Sáhara nunca se le llegó a dar esa vía de independencia o descolonización como al resto de territorios, y Marruecos lo reclamaba para incorporarlo. En 1975, mientras Franco está en la cama agonizando y en España hay una crisis enorme porque no se sabe qué va a pasar políticamente hablando, el dirigente de Marruecos, Hassan II, prepara la Marcha Verde. El día 6 de noviembre de 1975, a las 10:30 de la mañana, minuto más, minuto menos, ponían sus pies sobre la por aquel entonces provincia española del Sáhara Occidental los primeros grupos de marroquíes pertenecientes a la multitudinaria concentración acampada en la ciudad fronteriza de Tarfaya. Había comenzado la invasión del territorio sahariano por la denominada Masira el Hadra, en castellano, Marcha Verde. Luciendo banderas marroquíes junto a la efigie de su rey Hassan II y gritando citas coránicas y consignas a favor de la entrega del Sáhara a Marruecos, los 350.000 componentes de la marcha organizada por el régimen marroquí cruzaron la frontera y se internaron 13 kilómetros en la colonia española para detenerse frente a la frontera militar constituida por un campo de minas y por el importante despliegue realizado por las tropas españolas en el desierto. La maniobra de presión utilizada por el rey Hassan II para obligar a España a cederle el territorio coincidió con la inestabilidad política creada en nuestro país por la grave enfermedad que acabaría con la vida y con el régimen del general Franco. La Marcha Verde fue lanzada al desierto por el monarca marroquí pocos días después de que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya negara la existencia de lazos de soberanía del territorio en disputa con Marruecos y Mauritania antes de la colonización española, y cuando el gobierno español había ya reconocido el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, prometiendo la realización de un referéndum. La Marcha Verde, iniciada el 6 de noviembre, recibió 3 días después la orden de dar media vuelta y regresar a Marruecos. El 14 de noviembre de 1975, representantes de España, Marruecos y Mauritania firmaban en Madrid unos acuerdos por los que estos dos últimos países se hacían cargo de la administración del Sáhara, quedando obligado el gobierno español a abandonar el territorio antes del 28 de febrero de 1976. Es una marcha pacífica de marroquíes que entró en el Sáhara. España simplemente no hizo nada ante eso, los dejó entrar, y abandonó el Sáhara a su suerte. Oficialmente, el gobierno español entregó la colonia saharaui a Marruecos y a Mauritania con el compromiso de que respetaran la voluntad de los saharauis con un referéndum, algo que no han hecho. De hecho, hoy en día sigue siendo una zona de conflicto diplomático internacional. En cuanto a Europa, España en 1962 solicita la anexión a la Comunidad Económica Europea, que es el antecedente de lo que tenemos hoy en día como Unión Europea. Como España es un régimen dictatorial, esa solicitud se queda sin respuesta. Hay un nuevo intento y se aprueba una negociación en julio de 1967. Evidentemente, Europa no iba a permitir que dentro de la CEE hubiera una dictadura, pero sí se le da un acuerdo preferencial en 1970 a España
que va a resultar beneficioso para el país a nivel económico y comercial, y va a reducir el déficit exterior. Con la ampliación de la Comunidad Económica Europea, España exigió revisar el acuerdo, lo que va a coincidir con la crisis del régimen, pero la CEE va a retrasar todo lo posible estas negociaciones hasta que se muera Franco. De hecho, estaban esperando la muerte del dictador para ver qué ocurría con el sistema político español. Así, esto se va a retomar después de 1975. Llegando ya al último epígrafe, al referente al final del franquismo, hay que señalar que la propia evolución y adaptación del régimen, con su aperturismo, va a provocar tensiones internas entre las familias políticas. Cuando en el 68 se abre la posibilidad de crear nuevas asociaciones políticas, los aperturistas, como Manuel Fraga Iribarne, que luego sería el fundador de Alianza Popular, el antecedente del Partido Popular, se mostraron a favor de estos cambios del régimen porque era adaptar el franquismo a una nueva realidad social y económica. Pero los inmovilistas, que se llaman el búnker, con personas como Girón de Velasco o Blas Piñar, van a pretender mantener intacto el régimen tal y como está. Luego hay una tercera vía, que son los conservadores, como Carrero Blanco, que quieren una serie de reformas, pero sin modificar los principios fundamentales y sin perder la esencia del sistema franquista. Es una vía intermedia. En 1974 se aprueba el decreto ley llamado Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, que no va a satisfacer ni a los aperturistas ni a los conservadores, y mucho menos a los inmovilistas. Entonces lo que van a hacer es aprovechar el momento para empezar a organizar asociaciones y grupos políticos para lo que va a pasar en el franquismo sin Franco. Estamos en el 74, Franco va a morir en el 75. Todo este jaleo de poder y esta lucha por el dominio va a empezar a airear escándalos y casos de corrupción como ataques entre unos grupos y otros. El más importante es el de Matesa, que es un caso de corrupción de una empresa que tenía mucho arraigo dentro de personas importantes en el régimen, incluso varios ministros, que escaparon del procesamiento judicial por indulto del propio Franco. La publicación de esta noticia va a molestar a muchos sectores conservadores y van a culpar al propio Fraga directamente, que es el que había publicado la ley de prensa, y va a hacer que Franco forme un nuevo gobierno en 1969 con Carrero Blanco como hombre fuerte. En 1970 ocurre el proceso de Burgos, contra una serie de miembros de ETA, una organización terrorista vasca de la que hablaremos en el apartado de la oposición al régimen. Además es un proceso contra el propio régimen, porque se va a levantar un montón de gente en contra de la decisión del gobierno, pero no solo en España, sino a nivel internacional. El gobierno, en lugar de escuchar las protestas, implantaría medidas represivas y el estado de excepción, primero en Guipúzcoa, en la zona donde más se protesta, y después en el resto del territorio nacional. El 17 de diciembre de 1970, 500.000 de personas se manifestaron en la Plaza de Oriente como prueba de fidelidad a Franco, como una especie de demostración exterior de la fortaleza del sistema y del régimen. Es algo que el régimen hace siempre que hay alguna crisis, una demostración para todo el mundo de apoyo popular, igual que cuando la ONU condenó la dictadura franquista. En junio de 1973, Franco separa por primera vez desde que se empieza el franquismo la jefatura del gobierno de la jefatura del Estado. Él se queda con la jefatura del Estado y nombra a Carrero Blanco como presidente del gobierno. El problema de esto es que ese mismo año, el 20 de diciembre, Carrero Blanco es asesinado en un atentado en Madrid. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Hasta luego.
mi señor. ¿Pero por qué frena? Un coche aparcado en doble fila. Qué pesadito estás hoy, coño. El coche del presidente. No sé, habrá pasado antes de la explosión. Parque móvil ministerial para H20, ¿me reciben? Adelante, H20. Ha habido una explosión en Claudio Coello. Huele a gas. Hay un socavón enorme. No veo el coche del presidente. El coche del presidente no comunica por radio. Estamos a la espera de saber qué ha ocurrido. Ya hemos pillado... ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Voy a casa del presidente! ¡Voy a casa del presidente! ¿Dónde está el coche del presidente? ¿Dónde está el coche del presidente? ETA le pone una bomba en una alcantarilla y hace saltar su coche por los aires. Seguro que habéis oído en las redes alguna vez lo de los chistes de Carrero Blanco, pues vienen de este hecho. El coche subió hasta lo más alto de un edificio y el presidente del gobierno murió víctima del atentado. La muerte de Carrero va a acelerar mucho la crisis del régimen y va a aumentar las tensiones entre todos los grupos y todas las familias del franquismo.
El sustituto de Carrero Blanco va a ser Carlos Arias Navarro, nuevo presidente del gobierno, con el que en todo el mundo espera ciertas medidas de aperturismo y de cambio que se van a llamar el espíritu del 12 de febrero. Son esperanzas que se van a quedar en nada, porque lo que va a hacer Arias Navarro es cesar a los ministros aperturistas y acercarse cada vez más a los conservadores. Es una política continuista que se va a ver afectada por una serie de hechos coyunturales como son las caídas de las dictaduras de Portugal y Grecia en 1974 y, sobre todo, por la crisis económica interna que se va a derivar de una crisis económica mundial en 1973 por la subida de precios del petróleo, y que va a conllevar movilizaciones, paro, huelgas, conflictividad social. Además hay que añadir una creciente actividad terrorista con el auge de los nacionalismos y el triunfo de los sindicatos de clase obrera, que se van a reafirmar como una realidad ineludible. El gobierno va a mostrar una nula capacidad de diálogo y su única respuesta va a ser la represión, empleando las fuerzas de seguridad y los procesos judiciales para impedir las reformas democráticas y reprimir las cada vez mayores protestas. Es en este momento cuando se producen dos ejecuciones muy polémicas que acabarán por sepultar la credibilidad de este gobierno: las de Salvador Puig Antich y Heinz Cest, así como el arresto del obispo de Bilbao. La ejecución de Puig Antich es muy importante porque causa una conmoción mundial. Hay protestas de todo el mundo contra su situación. El gobierno va a poner en marcha una nueva ley antiterrorista que es incapaz de contener las aspiraciones democráticas de la sociedad española en general. Mientras el gobierno intenta contener estas oleadas de protestas, Franco se está muriendo, y la primera intención del gobierno es ocultarlo y disimular su estado de salud para evitar agravar la crisis. El 27 de septiembre de 1975 se producen las últimas ejecuciones del régimen franquista a pesar de la movilización internacional contra ellas. La dinámica es la de siempre que hay una crisis. Se convoca una manifestación masiva de apoyo a Franco y el 1 de octubre se producen una serie de asesinatos por parte de miembros del Grapo en Madrid. El Grapo es un grupo terrorista antifascista. El 20 de noviembre de 1975, Franco fallece en medio de una crisis institucional y política enorme, con una crisis social consecuencia de la anterior y en medio de una crisis económica internacional. Todo con la confianza en la continuidad del sistema en la figura de Juan Carlos de Borbón, pero con Franco muerto, muere el sistema franquista en España. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza, pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro caudillo, ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo, nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento.
porque fui testigo de su última jornada de trabajo, cuando ya la muerte había hecho presa en su corazón. Puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento, plasmado en este mensaje con que nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Hasta aquí el primer epígrafe del franquismo, referente a los fundamentos ideológicos y su evolución política.